plagado de ofensas a nuestro país. Y no creemos que los venezolanos que sí han recibido aquí de puertas abiertas, han sido recibidos por el gobierno y por nuestro país, tengan ese mismo concepto. Así que mucho ojo, porque Nicolás Maduro puede estar detrás de esto. Vean. Así celebraron al llegar a Maiquetía los 89 venezolanos que dejaron Lima para regresar a su país. Según ellos, por falta de oportunidades y ser víctimas de xenofobia. Quiero tener oportunidad de trabajar en mi país y eso. Bienvenidos a la patria. Gracias. Algunos aseguraron que de Venezuela no volverán a salir. Cada quien es un mundo diferente, cada quien piensa diferente. Yo por mi parte no vuelvo a salir más de aquí. Pintan una cosa muy diferente a cuando llegas. Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, la ley del trabajo no funciona. Por ejemplo, trabajan 12 horas al día. Nosotros no nos ofrecieron nada para venirnos para acá a Venezuela. Nosotros no nos ofrecieron nada. Nosotros no pagamos nada. El canal venezolano Telesur lo reportó de esta manera. Dejaron el país que pensaron lo recibiría como Venezuela, cobija a los inmigrantes. La verdad, nosotros nos vinimos para una mejor vida y no. Prefiero estar en Venezuela, en mi casa. Para el gobierno de Nicolás Maduro es un triunfo. Sin embargo, tras las medidas económicas del régimen reflejadas en supermercados vacíos, la gran mayoría sigue emigrando. Los gobiernos de Chile y España, al mando de Sebastián Piñera y Pedro Sánchez, quien llegó a Santiago como parte de su gira iberoamericana, mostraron su disposición a ayudar a que Venezuela supere la crisis. Y que hoy día no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho. Una solución que, según ambos, va a requerir la ayuda de todos los países. El desafío de la migración, por ejemplo, es un desafío que afecta de lleno al proceso de integración de la Unión Europea. Y España está trabajando por dar una respuesta común al desafío de la migración. En medio del éxodo masivo de venezolanos, las autoridades migratorias de Colombia y Perú anunciaron la creación de una base de datos compartida para permitir una migración ordenada. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo que están viviendo los venezolanos es un verdadero drama y eso lo reconocen todos los países de la región. Claro, estos venezolanos tienen legítimo derecho de regresar si es que finalmente su gobierno les está ofreciendo mejores condiciones. Esperemos que sea así porque detrás de ellos hay familias. Y justamente tras el retorno de sus compatriotas a su país, el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió contra el Perú y denunció una campaña de desprecio contra los inmigrantes. En medio de la guerra económica, tomaron la decisión de irse a vivir al exterior. Y lo que consiguieron en Perú, en Lima, es racismo, desprecio, persecución económica, esclavismo. Añoraban volver a su terruño. Está claro, ¿no?, que es parte de todo esto de una campaña de Maduro para desprestigiar no solamente a nuestro país, sino también para desprestigiar a aquellas personas que salen de su país, huyen, pero no huyen porque quieren, ¿no? No es un capricho de ellos. Ya hemos repetido constantemente cuál es la situación, pero claro, aquí en Perú se genera otra preocupación respecto a la ola migratoria. Y es cierto, muchas personas acusan de que los venezolanos les están quitando puestos de trabajo. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es ir a las cifras, a los números que nos pintan un poco la realidad. Y precisamente aquí tenemos un cuadro que nos revela cuáles son los porcentajes en los trabajos que realizan los venezolanos versus los peruanos y cuánto ganan, ¿no? Para empezar, vamos al sector formal, en el cual solamente estamos 30% de la población económica activa. Solo ahí
hay 6.000 venezolanos. Esto quiere decir 0.2%. Es una cifra mínima porque, claro, probablemente muchos no han sacado aún su PTP, que es necesario para que los puedan contratar en las empresas. El problema viene en el sector informal. Ahí hay 275.000. Es el grueso. Ojo, esas cifras son hasta abril y probablemente hayan aumentado en las últimas semanas. Aquí sí se ve el problema en el sector informal. Solamente estamos hablando del 3% de la población económica. ¿Y de qué tipo de trabajo estamos hablando? A ver, vendedores ambulantes, personas que se contratan en empresas pero no con un contrato formal, ¿no? Cobradores de cúster, vean ustedes a las personas que están vendiendo en las esquinas, choferes, aquellas personas que trabajan en la informalidad y en la cual se encuentran el 70% de peruanos. Es ahí donde vienen las tensiones, pero vamos a ver otro cuadro que ya nos habla directamente de los sueldos, ¿no? Es verdad que los venezolanos les están quitando los trabajos a los peruanos y que están bajando el precio, digamos, de su trabajo, el valor de su trabajo. A ver, veamos. El 34% de aquellos venezolanos ganan entre 300 y 400 dólares, es decir, un poco más del sueldo mínimo. 55% gana más de 300 dólares, más del sueldo mínimo. Estamos hablando 300 dólares aproximadamente, como dije hace un momento, es el sueldo mínimo. Y los peruanos ganan en un 22% entre 300 y 400 dólares y 67% más de 300 dólares. Aún hay una brecha que es pequeña, es cierto, en donde podemos observar que sí, que los peruanos mantienen en todo caso su nivel salarial. Toda esta información ha sido publicada en El Comercio y, por cierto, se refiere al trabajo informal de al menos 40 horas semanales. Es importante compartir esta información porque desmitifica un poco por el momento la sensación que se tiene que los venezolanos les están quitando puestos de trabajo a los peruanos, pero también esa sensación de que, claro, como trabajan por un menor salario, entonces los peruanos también se ven afectados. Por eso, lo mejor que se puede hacer es que entren al ámbito formal, que saquen sus permisos de trabajo, que hagan valer sus títulos, porque hay muchos profesionales que escasean en nuestro país y probablemente ahí, entre ese grupo de venezolanos, hayan buenos profesionales que puedan ayudar a hacer patria junto con nosotros. Pamela. Vamos a continuar con más y les contamos que en Bolivia se registró un sismo de una magnitud de 5,3 en la ciudad de Santa Cruz. El epicentro de este temblor se registró en la provincia de Valle Grande con una profundidad de 15 kilómetros. Muy superficial en realidad. Haciendo uso de sus celulares, vean ustedes, algunas personas grabaron los precisos instantes en los que se inicia este movimiento telúrico, además de la evacuación, ¿no?, de los diferentes lugares en los que se encontraban, ¿no?, oficinas, centros comerciales. Las autoridades ayudaron a evacuar a estas personas que se encontraban en los edificios de la zona. Asimismo, reportaron que no se han producido daños materiales y tampoco pérdidas humanas. Pero hay que estar atentos porque en cualquier momento se puede producir un movimiento sísmico de gran magnitud y hay que estar preparados. Un paseo en bote en Alaska, en Estados Unidos, por poco termina en tragedia, pues todo iba con normalidad, no estaban apreciando la naturaleza y vean con lo que se encuentran estos turistas, con una enorme ballena jorobada que decidió saltar muy cerca de la embarcación. Fue un gran espectáculo, pero también un espectáculo peligroso, ¿no? Porque cae ahí a pocos centímetros. Los turistas terminaron empapados. Claro, y con el frío que hace ahí, a pesar de que es verano en esa zona, pero no deja de hacer frío. Bien, son las 7 de la mañana con 17 minutos y en el Océano Atlántico se produjo una violenta pelea entre embarcaciones pesqueras que se disputaban una zona muy rica en mariscos. Vean ustedes estas imágenes que muestran el enfrentamiento, ¿no?, de estas embarcaciones. Un barco de regular tamaño contra uno más pequeño, ¿no?, que tampoco cesa en la pelea, ¿no? Ahí están dándose golpes entre ellos y todo fue grabado por los tripulantes de una de las embarcaciones. Esto ha ocurrido entre pescadores británicos y franceses y ya las autoridades han señalado que 3 de estas embarcaciones sufrieron daños, pero ninguna persona resultó herida.
Bien, tenemos más información para usted. Vamos a hablar de política porque es lo que ocupa en realidad todas las portadas y precisamente es esta frase, ¿no? La que dice el presidente, no me van a doblegar. Eso está en la mayoría de los titulares. Esto fue lo que dijo ayer en la ciudad de Tacna, porque ya vemos que hay un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo después de que Keiko Fujimori revelara que sí, que se reunió con el presidente Vizcarra y cuando se lo preguntaron a él, pues dijo no, ahora estamos entre dimes y diretes. Vizcarra ha dicho, no me van a doblegar. Escuchemos. Y ya he comenzado a recibir lo que estaba esperado. Pero ¿saben qué? Aquí, al lado de Grau y Bolognesi, les digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar. Continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar. Hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido combatir la corrupción. Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿No? Ya lo habíamos comentado porque...